Señoras y señores diputados, se reanuda la sesión plenaria correspondiente al debate sobre el Estado de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la intervención y debate de los grupos parlamentarios. Y en este caso, desde luego, tiene la palabra como primer grupo parlamentario, en nombre del Partido Popular, el señor Beamonte. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Es para mí un imperativo moral y ético comenzar esta intervención del debate de Estado de la Comunidad con un recuerdo a todas las víctimas de la pandemia. Llevar a todas las partes su recuerdo es nuestra obligación. Señor Lambán, España está en alarma. Nuestra comunidad, desde el lunes, en alarma sanitaria. Aragón, confinado. Las tres capitales también. La incidencia acumulada, 940 casos por 100.000 habitantes. La tasa de positividad disparada. Las UCIs al borde del colapso. Todos coincidiremos que la salud es lo primero, señor Lambán. 55.559 aragoneses contagiados por el COVID-19. 1.647 fallecidos. Cerca de 2.750 profesionales sanitarios contagiados. 300 residencias y centros de discapacidad afectados por el COVID desde marzo. Casi un millar de personas fallecidas en las mismas. Alrededor de 10.000 aragoneses en listas de espera. 3.307 aragoneses esperando más de 2 años la valoración de la dependencia. 4.601 con la dependencia reconocida, pero en un limbo que no les permite ningún tipo de prestación. 9.152 aragoneses en espera para la valoración de su grado de discapacidad. Consideremos también que sin salud no hay economía. 76.000 aragoneses en paro. 12.870 continúan en ERTE hasta el lunes. Después del confinamiento veremos los que son. 1.303 autónomos menos desde diciembre. 7.000 familias sin prestación social, sin ingreso mínimo vital o sin ingreso aragonés de inserción. Más de 2.000 aragoneses pendientes de cobrar las ayudas urgentes para alquiler y 3.000 las ayudas a ordinaria. Ahí es nada. Todos los sectores productivos castigados duramente por la pandemia y sin recibir en 7 meses después, ningún tipo de ayuda. Más de 1.000 empresas han desaparecido. El PIB en caída libre y la deuda desbocada. Aragón se desmorona, señor presidente. ¿Se niega o no a verlo? Sí, señor Lambán, sí. No hay más ciego que el que no quiere ver, efectivamente. Y esto no es ser agorero, es ver la realidad para tratar de remediarla. Ya le dije el pasado viernes que Aragón no es una isla, pero ni para lo bueno ni para lo malo. Usted no es responsable del COVID, señor Lambán, pero la sociedad aragonesa tampoco lo es. Los datos son los datos, no son valoraciones, es la realidad y ojalá no fuese así. Es a los aragoneses a quien usted y su Gobierno están fallando estrepitosamente. Aragón afronta en estos momentos una situación crítica. Tenemos un tiempo por delante con una situación económica y social dramática. Posiblemente nos abocamos a escenarios que no podíamos prever, escenarios que en las generaciones recientes en la historia de España no han tenido ni siquiera que acometer. Su discurso de ayer fue un discurso de supervivencia política, de resistencia ante la realidad, aferrado a querer dar una imagen de eficacia absoluta. Asumir un error no es mostrar debilidad. Su obsesión es publicitar sus logros, sus metas, sus aparentes virtudes, sus elevadas competencias. Eso sí, un mecanismo de defensa, pero que ya no sirve, señor Lambán, que ya no sirve. Su discurso de ayer fue más propio de una sesión de investidura que de la correcta apreciación de lo que está pasando en nuestra tierra. Sin ningún gesto de cariño hacia los aragoneses. Pero, ¿sabe lo que pasa, señor Lambán? Que usted puede huir de los aragoneses. Las miles y miles de personas que se esconden detrás de estas demoledoras cifras no pueden huir. No pueden huir de la falta de ingresos, no pueden huir del cierre de sus negocios, no pueden huir de sus deudas, no pueden huir
de su enfermedad, señor presidente. Son a esos miles de aragoneses a los que un presidente no puede dirigirse para decirles que estamos mejor que la media, que somos los que mejor lo hemos hecho, o ante cualquier problema improvisar anuncios. A esos miles de aragoneses usted debe dirigirse para darles respuestas serias, concretas y ciertas. Así que permítame que le transmita el enorme grado de decepción que muchos experimentamos ayer después de escucharle. Ante una crisis sanitaria, económica y social de magnitudes desconocidas, de consecuencias que lamentablemente todavía no alcanzamos a ver, los ciudadanos necesitan contar con sus instituciones y encontrar esperanza, apoyo y seguridad. Usted ayer dio muestras de todo lo contrario. Dio muestras de estar sobrepasado, con una escasa capacidad de respuesta, con recetas de siempre para problemas nuevos. Recetas que nos han llevado, por su imprevisión y su descuido, a ser los primeros territorios en afrontar la segunda ola de la pandemia. Los aragoneses hemos visto con horror que a unos respuestos de la primera oleada ya andábamos metidos en el segundo empujón de los primeros de la lista. Atónitos y sin dar crédito a lo que estaba pasando, sí, y de ahí a la tercera sin reponernos. Muchos de los negocios que bajaron la persiana el lunes tendrán difícil poder volver a abrir. ¿Sabe por qué, señor Lambán? Porque llevan muchos de ellos 7 meses, desde que se decretó el primer estado de alarma, reclamando un auxilio que por ustedes no ha llegado. Y como siempre, usted volvió a lo que hace siempre, hacer otros anuncios inconcretos, vacíos, bajo el paraguas ajeno, que no anunció, que dice que anunciará. Nos estamos desmoronando, señor Lambán, y su obligación es poder evitarlo. Una realidad incontestable es que ni dinero para la estrategia, ni presupuesto desde hace meses, ni llegan los fondos de la Unión Europea. Pasan los meses sin aprobar medidas. A los negocios aragoneses no llega ni un euro. Estos negocios, estas familias, no pueden esperar ni un día más, señor Lambán. No pueden esperar más. Y, señor Lambán, y a todo esto se suma el caos legislativo. Usted se ha visto obligado a poner parches de dudosa legalidad. Y eso no es bueno, porque tiene consecuencias y a veces graves. Señor presidente, esto es un balance de su gestión y por ello vamos a poner negro sobre blanco dos cosas. En primer lugar, que la nefasta gestión que usted lleva imprimiendo a la comunidad autónoma durante 5 años nos ha situado en una posición de debilidad a la hora de afrontar esta crisis. Y la segunda, que la incapacidad de gestión de su Gobierno agrava las consecuencias negativas de la pandemia en nuestra comunidad autónoma. Señor Lambán, aunque con lo que estamos viviendo parezca muy lejano poner el acento en la conformación de este Gobierno cuatripartito que usted preside, las acciones siempre llevan consecuencias, independientemente de ayer del intento de traslado de la cantidad de logros que su Gobierno parece ser que ha llevado a cabo. Y mucho de lo que estamos sufriendo ahora es una deriva de ese pacto de Gobierno que no se rigió por criterios de gobernanza, sino por criterios de interés de las formaciones que lo integran. Ustedes conforman un ejecutivo que dieron en llamar transversal, pero que bajo esa palabra que tanto han usado, que tanto han desgastado, organizó un grupo acomodaticio, señor Lambán, con formaciones que aspiraban únicamente a sentarse en el poder y utilizar el Pignatelli como eje vertebrador de sus partidos y no de los aragoneses. Es de aquí que usted se convirtió en el director de orquesta. Se vio henchido de orgullo cuando desde el primer momento quedó claro que aquí cada uno iba a ir a lo suyo, a colocar a los suyos. Hoy solo podemos pensar, señor Lambán, que está usted solo. ¿Y cuántos días de estas últimas semanas se ha visto que era así? Cuando las cosas se han puesto feas, muy feas, más de lo que nunca podríamos haber llegado a imaginar, sus socios de Gobierno se esconden y, lo que es peor, no aportan nada a los aragoneses. Se puede asegurar que Podemos, Chunta y Partido Aragonés no existen, no contribuyen, y las consejerías que usted les concedió se caracterizan por una parálisis absoluta, parálisis que supone un perjuicio brutal e imperdonable para todos los aragoneses. Estaba usted muy orgulloso los primeros meses.
Sacaba pecho por la falta de fisuras. Venían a este Parlamento y votaban lo mismo. Era igual, daba igual que algunos traicionasen lo que antes habían dicho. Y en esa dinámica, usted, señor Lambán, confundió la ausencia de discrepancias con la dejadez absoluta de sus socios. Todos apretados y contentos, sí, buscando su supervivencia y la de sus partidos a través de los sillones del Pignatelli. Ha tenido durante estos meses de pandemia más apoyo del Partido Popular que de sus socios de Gobierno, y ya le aseguro que ha sido así. Y este es uno de los puntos de partida de muchas de las cosas que están pasando en estos momentos en Aragón. La otra cuestión a la que me refería anteriormente son los fracasos de gestión de la legislatura pasada. Legislatura presidida por usted, por el Partido Socialista, por usted, señor Lambán. Lo que, entre otras cosas, le agota ese recurso fácil y usado con frecuencia de echar la culpa de todo lo que pasa en las legislaturas anteriores. Durante 4 años acumularon errores y desaciertos, 3 especialmente graves y que ahora pagamos todos. Llevaron a la comunidad autónoma a una situación de quiebra económica, la que ha limitado mucho la capacidad de acción en estos momentos. Y una vez superada la crisis económica, no aprovecharon los vientos favorables y fueron incapaces, por mucho anuncio repetido día tras día, de trazar una política económica e industrial que garantizase el crecimiento económico de nuestra comunidad. Durante mucho tiempo, señor Lambán, le advertimos que el gran fracaso de su legislatura estaba siendo la sanidad. Déficit en atención primaria, falta de profesionales, infraestructuras necesarias atascadas año tras año. Ahí están las hemerotecas, por si tienen alguna duda, que es bien fácil comprobarlo. Fueron incapaces de acometer una reordenación del sistema como demandaban los profesionales. Despreciaron a toda una provincia entera que salió a la calle solicitando la defensa de la sanidad turolense. La verdad es que lo de su Gobierno con Teruel es para hacérselo mirar. Le ofrecimos alcanzar un gran pacto por la sanidad, acuérdese, alejado de sectarismos, pero de los de verdad, no de los de boquilla, y probablemente hoy estaríamos en mejor disposición de lo que estamos. Estos 3 problemas, señor Lambán, nos han colocado en una posición de debilidad a la hora de afrontar la situación. Sobrevenida, sí, es cierto, pero que corresponde gestionar bien a quien ostenta el Gobierno. Si estábamos arruinados antes de marzo, poco margen de maniobra se podía tener para hacer frente a una emergencia sanitaria que precisaba precisamente de muchos recursos. Y se notó, señor Lambán, claro que se notó, sin ir más lejos en la incapacidad para adquirir material en un momento de escasez de oferta en el mercado. Pequeñas empresas podían adquirir material para sus trabajadores, mientras que el Gobierno encontraba dificultades para ello. A veces porque no se podían fiar del propio Gobierno, otras veces, como es evidente, porque Pedro Sánchez dejó tiradas a las comunidades autónomas. Y esa debilidad, señor Lambán, es la que hoy se está notando. En la nula disposición a ayudar económicamente a los sectores más dañados en la crisis. En la falta de agilidad a la hora de pagar las ayudas que anunciaban a bombo y platillo, porque no tienen dinero, reconózcalo, señor Lambán. Llegar tarde es lo mismo que no llegar. Si antes de marzo existía un problema de falta de profesionales sanitarios para hacer frente a una situación normal, es evidente que para una situación tan excepcional, mucho más. La sanidad aragonesa ha respondido extraordinariamente a esta crisis, gracias a los profesionales, a la capacitación de los mismos y al esfuerzo conjunto de los trabajadores del sector. Todos los colectivos relacionados con la sanidad han cumplido, pero la obligación de su Gobierno era y es ponérselo más fácil, planificar y prever, anticipar y reaccionar. Y no se ha cumplido, señor presidente, no se ha cumplido. El 13 de marzo, el Gobierno de España anuncia la entrada en vigor del estado de alarma. En ese momento, todos empezamos a intuir que en pleno siglo XXI, en un mundo global y globalizado, todo podía cambiar. Sabe usted que desde el primer minuto el Partido Popular de Aragón tuvo una clara necesidad de mantener altura política apoyando al Gobierno de Aragón, y lo hemos hecho. Al Gobierno de Aragón, señor Lambán, no al PSOE y sus aliados, que quede claro, con lealtad y responsabilidad, y todo por un compromiso común, los aragoneses. En ese marco, usted sabe que fue el Partido Popular, precisamente este portavoz, que en el día 2 de abril
15 días después de decretarse el estado de alarma, le urgió la necesidad de alcanzar un pacto económico, social y sanitario en nuestra comunidad. Acudimos a la mesa de estrategia para la recuperación convencidos, sin condiciones y pensando exclusivamente en el interés general de los aragoneses. Lo primero que buscaron ustedes, y se lo digo con tristeza, fue la foto. Pero no nos importó. Había un bien superior: ayudar en esos momentos. Tras la firma siguió otra foto y las publicaciones nacionales de venta y propaganda. Fui testigo de primera mano. Nadie me lo va a poder negar. Incluso llegué a hablarlo con usted. Aún así, no nos importó. El futuro de Aragón estaba por encima de todo. Cuando el paso del tiempo, al margen de las fotos y la propaganda, pudo analizar cuántas circunstancias venían concurriendo, ese paso del tiempo demostró que el documento, en lugar de ejecutarlo, lo habían convertido y lo estaban convirtiendo con mucha frecuencia en una excusa para tapar su falta de capacidad de gestión. ¿Y cuántas veces se ha visto en este Parlamento? La estrategia aragonesa para la recuperación social y económica no era un programa de gobierno, era un programa para que cumpliese el gobierno. Y no han cumplido, señor Lambán, no han cumplido. Ni lo han hecho, ni han sabido actualizar un documento que, como ustedes han visto, les ha sobrepasado por la realidad. Y le diré que el primer problema, entonces y ahora, es que fuimos demasiado optimistas, pensando que la emergencia sanitaria había pasado. Así lo decía su gobierno y así lo decía el Gobierno de España. ¿Recuerdan? Salimos más fuertes. Pues bien que hemos salido más fuertes. Mire si salimos fuertes, que estamos otra vez en el punto inicial, pero con un daño ya irreparable en muchos sectores. Elaboramos un documento de futuro, cuando el problema hoy, 7 meses después, sigue presente. Ustedes no han sabido reaccionar, no han sabido adaptarse a la realidad, y no será por no haberles efectuado exigencias al respecto. La prioridad es, y sigue siendo, salvar vidas. Pero su obligación como Gobierno era tener visión, era tener planificación y un proyecto acorde para el momento que estábamos viviendo. Hoy siguen desbordados, yendo por detrás del ritmo que marca el COVID, cuando los ciudadanos esperamos y necesitamos que nuestros gobiernos vayan por delante. Hablan de que han cumplido el 70% del documento. Se han quedado en la literatura, pero han sido incapaces de cumplir aquello que les costaba dinero. Aquello que suponía que llegase dinero a los aragoneses. Todo aquello que los aragoneses necesitaban y necesitan, con carácter urgente además. Le voy a poner algunos ejemplos, señor Lambán. ¿Han llevado a cabo un plan de refuerzo de la atención primaria? No. ¿Un plan de contingencia sanitaria? Tampoco. ¿Un refuerzo del servicio de ambulancias? Ni mucho menos. ¿La integración de las farmacias dentro del sistema sanitario? No. Los hospitales de Alcañiz y Teruel ya sabemos cómo están. La tramitación del ingreso mínimo vital atascada. Eso sí, fueron los primeros, se dieron mucha prisa en suspender el ingreso aragonés de inserción. Y ahora tenemos 7.000 familias en Aragón sin recibir ningún tipo de ayuda. Medidas que todos enmarcamos como prioritarias y que hoy siguen sin ser capaces de poner en marcha. Si también hay algo prioritario, señor Lambán, pues es, por ejemplo, la ciencia. Su Gobierno está tan agotado que ayer fue incapaz de hacer una reflexión seria sobre la necesidad de invertir en ciencia. 7 líneas de una intervención de más de 1 hora. 7 líneas. 7 líneas. Mire, ya que habla, ya que gesticula, anunció 1 millón de euros para las becas COVID. Están sin sacar. Están sin sacar. Hay 20 millones de euros para grupos y programas. Están sin sacar. Eso es lo que les interesa a la ciencia. Otro pilar era apuntalar una recuperación económica. No ha dado ningún tipo de apoyo económico, de liquidez a autónomos, ni a pymes ni a emprendedores. Por cierto, la partida de 10,5 millones aproximadamente para modernización de explotaciones agrarias junto a la de incorporación de jóvenes agricultores va a salir, porque no salió del 19 para el 20 y no ha salido del 20 para el 21. Eso es lo que les importa al sector primario. Nada en el comercio minorista.
Nada para el sector cultural. Ahora parece ser que se anuncian medidas ya. Nada para la hostelería. Eso sí, tras la presión, incluso hoy hemos tenido presión, llegan los anuncios. Debemos rectificar, señor Lambán. Debe rectificar y permitir el consumo interior, al menos del 25. No sé si hay que llegar al 50. No pueden seguir los establecimientos cerrados, aunque se pongan después las medidas de control, de restricción, de acceso a los mismos, con arreglo a los parámetros que Sanidad lo entienda procedentes. Estamos matando al sector de la hostelería. Y le voy a decir más. Dejen de criminalizarla. No son los culpables de lo que está ocurriendo ahora. Se precisan mecanismos que les puedan permitir hacer frente a sus gastos de alquiler, de luz, de seguridad social. La ministra Maroto anunciaba una conferencia entre comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias para tratar de un plan extraordinario para la hostelería. Llega muy tarde para muchos, es verdad, y todos lo sabemos, pero vamos a ver en qué se concreta. También sus anuncios, señor Lambán, llegan otra vez tarde. Debió anunciarlos el mismo día que se hizo la restricción. Eso sí, dijo ayer que el Gobierno se hace cargo del sufrimiento de la gente. Con eso van a vivir, señor Lambán, con que se hagan cargo del sufrimiento. En fin. Mire, hay ayuntamientos que han actuado de todo signo y color, incluso en una situación económica terriblemente delicada. Y le pondré el ejemplo del Ayuntamiento de Zaragoza, con el que usted presume de tener una buena relación y bien que me alegro. A pesar de la situación heredada, de la ruina que les dejaron durante 16 años, sí, cabecee, señor Pérez, de la ruina que les dejaron 16 años, la ciudad más endeudada de las capitales por habitante de toda España, han sacado microcréditos y han hecho bonificaciones para las terrazas y otra serie de medidas. También lo han hecho otros ayuntamientos, con medidas de otra naturaleza, como el de Gea o el de Calatayud, el de Huesca, el de Teruel, que está también en ellos. Pero mire, señor Lambán, por ahora, usted, de todo ello, nada, nada. Ese es el resumen, nada. Si no salvamos el presente, poco podremos hacer por el futuro, señor presidente. Y ese es el resumen de la política económica de su Gobierno. Han dejado caer a miles y miles de pequeños negocios aragoneses, negándoles, por falta de previsión, la posibilidad de tener futuro. Otro pilar de esa estrategia aragonesa se centraba en las propuestas para la recuperación del territorio. Resulta doloroso ver el ejercicio de insolidaridad que un Gobierno autonómico ha tenido y tiene con el resto de instituciones en Aragón. Usted no hace más que pedir, y hace bien. Pide apoyo, pide lealtad, pide consideración, pide responsabilidad, pide dinero al Gobierno central, a la Unión Europea, pero no da nada, señor Lambán, pero no da nada. La racanería que ha tenido su Gobierno con los ayuntamientos aragoneses no es digna de ser reconocida. Es inconcebible. Poner sobre un papel no significa cumplir, y usted no ha cumplido con los 731 municipios de Aragón. Lo que es lo mismo, usted no ha cumplido con el 1.300.000 aragoneses en esta comunidad. Ni un euro han recibido de su Gobierno, ni del de Sánchez. El Gobierno de Aragón, la Diputación General de Aragón, ha visto incrementados sus gastos de COVID, ¿verdad? Pues los ayuntamientos también. Y además de tener más gastos, han sido capaces de ayudar a sus empresas, a sus autónomos, de incrementar sus ayudas sociales. Han incrementado haciendo un esfuerzo importante sus ayudas sociales. Sin su Gobierno, señor Lambán, sin su Gobierno. Por cierto, aprovecho este momento para recordarle que no hay salida a la crisis sin los ayuntamientos. Y eso sé que usted es muy consciente de ello porque conoce la propia realidad. No solamente son los elementos de proximidad, son también de mayor capacitación. Y quien mejor conocen a la última persona que puede tener un problema que le está pasando mal en cualquiera de nuestros municipios, en cualquiera de nuestros barrios, en cualquiera de nuestros distritos. El Gobierno de la Nación ha actuado de forma partidista y desleal con los ayuntamientos. Todo el mundo ha visto lo que ha sucedido con su decreto. Señor Lambán, hacía falta un ingreso mínimo vital y se aprobó. Se necesitaban fondos para contener los efectos de la crisis. Europa los va a conceder. Vamos a ver cuándo. Pero la pata tercera falta, señor Lambán, la suya. También que la Administración autonómica y la Administración general funcionen de otra manera y que aligeren los plazos con mucha más efectividad.
Señor Lambán, el tiempo impide hacer un análisis más detallado de esos puntos de la estrategia, esa en la que usted han pasado todos. Hay que adaptarse y hay que actualizar constantemente para ir por delante. Usted recibió un depósito de confianza por parte de la inmensa mayoría de esta Cámara y del tejido social y económico de esta comunidad que jamás ha recibido un presidente. Era una gran foto de situación. La situación lo requería. Hoy lamento decirle que está perdiendo una gran oportunidad histórica, que está perdiendo cierta confianza. En el Partido Popular queremos creer que no es intención, sino que es sencillamente un problema de capacidad de gestión de su Gobierno. Y también esa soledad en la que le han dejado sus magníficos socios, agazapados y desaparecidos, mientras contemplan lo que está cayendo. Señor Lambán, el COVID lo ha invadido todo, pero la vida discurre a pesar del virus. La emergencia sanitaria continúa y también el resto de los problemas que tenían Aragón y los aragoneses. Los enfermos con patologías diferentes al COVID siguen pasándolo mal y no encuentran respuesta ante la saturación del sistema. ¿Es consciente de lo que supone estar meses y meses esperando una operación, verdad, señor Lambán? Sé que sí. ¿Sabe cómo andan los servicios tan delicados como oncología y traumatología? Eso es lo que nos importa hoy, señor Lambán, por encima de muchas otras cosas. Hablemos de cómo se va a solucionar esto y déjese de grandes promesas, deseos y anuncios, que hay cuestiones encima de la mesa que hay que solucionar antes. Hablemos de por qué no reasignó personal, por qué no se movieron profesionales de un ámbito a otro, por qué no se utilizaron camas de hospitales privados que ya estaban preparadas, por qué no se montaron hospitales sin previamente haber cubierto lo anterior, por qué seguimos sin hacer test masivos. No podemos cargar sobre el comercio y la hostelería. Hay que afrontar los focos para atajar. ¿Por qué no se intensifica la colaboración con las farmacias? Sabe que se han ofrecido para hacer test como para poner la vacuna de la gripe, pero nada. Señor Lambán, recursos y recursos. En una situación de auténtica excepcionalidad, Europa ha abierto la puerta a flexibilizar el déficit de las administraciones. Pero no se confundan otra vez, señor presidente. Esto no es una barra libre, aunque para algunos lo esté siendo durante toda mi intervención, que están muy entretenidos. Lo que le exige a Sánchez es que controle la deuda, y eso que en agosto ya se superó el objetivo previsto para todo el año. Que flexibilice el mercado laboral, que reduzca la presión fiscal sobre empresas y trabajadores, que facilite la creación de empleo, que aliente el emprendimiento, que liberalice sectores y que aborde una reforma estructural de la Administración. Es lo que le están pidiendo y que están haciendo la mayoría de los países de la eurozona. Digamos, ¿qué va a hacer usted, señor Lambán? Concrete los proyectos que llevará a Europa. ¿Cuántos proyectos? ¿En qué condiciones? ¿Quién los defenderá? ¿Cuánto dinero? ¿Quién elegirá? ¿Quién dispondrá? ¿Tendrá absoluta autonomía la comunidad autónoma para poder actuar? Entiendo que es una respuesta que evidentemente tendrá sus dificultades en estos momentos para ser contestada con precisión. Pero, señor Lambán, cuanto mayor sea la destrucción, mucho mayor va a ser la reconstrucción, mucho más complicada va a ser la reconstrucción. Según parece, las comunidades autónomas podrían gestionar el 50% de los fondos de reconstrucción que la Unión Europea pone en marcha. Usted ha hablado de hasta 70 proyectos en alguna ocasión de colaboración público-privada que podrían acogerse a estos fondos, y eso es bueno, pero eso no puede esconder la realidad. La preasignación de fondos europeos, donde de momento la Unión Europea no ha asignado ni un solo euro a España, solo recoge 138 millones de euros en el borrador de los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Y ese documento está ahí, 138. Oiga, 10,35 euros por habitante frente, por ejemplo, a Cataluña, que recibe 595. Le hablo del borrador de los presupuestos en lo que es la preasignación de fondos europeos, eso sí, a 77 euros por habitante. Por eso le digo que lo de los 1.000 millones de euros, que ojalá puedan venir y si son más mejor, nos genera tanto escepticismo, visto el borrador de los presupuestos generales de este año y, sobre todo, lo que el Gobierno de Sánchez nos estima. Por si es poco, además, señor Sánchez,
Incluso a Cataluña le asignan 2.500 millones de euros por esto de la deuda histórica, frente a esas reclamaciones de 720 que alguna vez se hablaba aquí. Pues también 2.500 euros. A nosotros, cero. Mire, los efectos de los planes europeos llegarán. Cuando lleguen, y sus efectos tangibles se verán cuando se vean en los años posteriores. ¿Y qué hacen mientras tanto los 76.000 aragoneses en paro? ¿Qué hacen mientras tanto? ¿Qué hacen mientras tanto? Nos habla de un futuro de oportunidad, pero se olvida de un presente horrible que se está pasando. De eso se trata ahora, señor Lambán, de intentar frenar la destrucción. Mal vamos a construir. Ya sabemos varias cosas. Que Aragón será la comunidad más perjudicada por la caída de la financiación autonómica. Un 2,9 menos, casi 110 millones de euros menos. También que perderemos 74 millones de inversión. Lo que queda claro es que la lluvia de millones por parte de su amigo Pedro Sánchez, de eso nada de nada, por desgracia. Comenzaba mi intervención recordándole que muchos de los problemas de gestión que han aflorado en su gobierno durante esta pandemia tenían su origen en el desastroso pacto de gobernabilidad. Nuestro objetivo, señor Lambán, es que cuando acabe la emergencia sanitaria, la falta de capacidad de su gobierno no termine en un enquistamiento de los problemas de Aragón, que nos haga a todos mucho más difícil el poder seguir adelante. Por eso hoy, en este debate del Estado de la Comunidad, le volvemos a ofrecer nuestra colaboración sincera para la recuperación de Aragón. Olvídese del sectarismo, no tenga miedo a reconocer los errores cometidos. Es la manera de corregirlos y es su obligación como presidente de la comunidad autónoma. Aproveche y valore nuestra lealtad para construir una comunidad más fuerte. Le proponemos trabajar en 4 ejes desde mañana mismo. Un nuevo modelo sanitario en Aragón, donde exista coordinación entre la atención primaria, atención hospitalaria y la atención sociosanitaria. Y que ello se traduzca en un sistema más fuerte y con mayor capacidad para salvaguardar la salud de los aragoneses y mejores condiciones, por supuesto, para los profesionales. La pandemia ha puesto en cuestión que estemos preparados mejor que nadie. Aceptémoslo y vayamos a mejorar. También le proponemos, señor Lambán, un nuevo modelo de educación en Aragón. Podía rebatirle algunas de las cuestiones que ayer usted habló en relación a la educación sobre 3 cuestiones de digitalización y diferentes programas. Ni usted pagó los ordenadores, ni los programas están en función de cómo usted dijo que se estaban desarrollando. Pero no me da tiempo a entrar a más. Una oportunidad histórica para fortalecer la educación, buscando la máxima calidad, la máxima flexibilidad pedagógica que exigen los nuevos tiempos. Una revisión para dar seguridad a las familias y, desde luego, la satisfacción de los profesionales, las certezas y la seguridad. La educación también está subordinada a la situación sanitaria y hay que darle un mejor presente para que todos podamos tener un mejor futuro. También, señor Lambán, un nuevo modelo de apoyo social en Aragón, en el que, además de la protección de las personas que peor lo pasan o que más lo pueden necesitar, sepamos también tejer una red de oportunidades. Ese marco tiene que, además, dar respuesta definitiva a colectivos que llevan demasiados años esperando y cuya situación se ha puesto en evidencia con esta pandemia. No podemos seguir tapándonos los ojos con una venda, señor Lambán, ni con nuestros mayores, ni con nuestros dependientes, ni con las personas de capacidades diferentes. Ya le hemos sugerido y demandado la creación de un fondo específico de emergencia social, la revisión de los límites para percibir ayudas y la agilidad en su concesión. Pactemos unos incentivos para el empleo, claros, concisos, que sean de fácil cumplimiento. Un cuarto eje, señor Lambán, es un nuevo modelo económico e industrial en nuestra comunidad, basado en criterios de desarrollo sostenible, de internacionalización, de innovación. Un modelo que nos dé proyección y futuro, señor Lambán. ¿Llegarán fondos europeos? Sí, pero tenemos que tener claro un modelo general que nos permita crecer de una forma diversificada. Para ello, tenemos que hacer un Aragón, como usted reclama en muchas ocasiones, verde, conectado y digital, pero para ello tenemos que vertebrar nuestro territorio a través de inversiones en medio ambiente y conectividad. La brecha digital significa desigualdad, la brecha digital significa pérdida de oportunidades y lastra con muchas evidencias lo que es el futuro. ¿Y para los autónomos? ¿Tiene algo previsto, señor Lambán?
Le propusimos el aplazamiento de cuotas, un apoyo directo, una rebaja en el tramo autonómico del impuesto de la renta de las personas físicas y también la ampliación de las bonificaciones fiscales. Le instamos, señor Lambán, a que junto con los presupuestos de 2021 en la ley de acompañamiento se puedan tomar medidas concretas, hablándolas previamente. Señor Lambán, ahí se lo dejo. Hoy tiene la oportunidad de mostrar cuál es su ambición política y la demostración del sentido de altura de miras que el momento requiere. El objetivo es uno y común, y seguro que compartido, el interés general de nuestros ciudadanos. Nada se sabe con certeza. No hay seguridad, solo improvisación. Ya le digo, falta total de planes, falta total de medios. Y se lo digo de corazón, que lo siento, pero es una imagen de confusión y de espesa niebla la que ustedes nos proyectan. Concrete los temas. Trate con el Gobierno central. No pierda el tiempo en cosas innecesarias. No pierda posiciones. Anticípese. No nos haga elegir entre economía y salud, entre seguridad y libertad. Busque el equilibrio, que es su trabajo, señor Lambán. Los ciudadanos están inquietos, los ciudadanos están despistados y, sobre todo, como bien puede imaginarse usted, muy preocupados. Ocúpese, señor presidente. Si elige lo contrario, solo habrá un responsable, que será usted. Si no, usted sabrá, pero una vez más estará solo o mal acompañado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Beamonte.